jornal esportivo Marca, o maior da Espanha, há muito tempo deixou de atuar apenas no papel. Além do conteúdo online, o grupo também possui uma rádio, com os estúdios montados ao lado da redação do jornal, e um canal de TV a cabo, com uma programação bem diversa, 24 horas no ar. Paco Justiça, eu gostaria que você explicasse para o telespectador brasileiro como funciona o grupo desportivo Marca. De Marca. Nosotros estamos estructurados básicamente en tres áreas. Una, el papel, lo que es el diario deportivo, que es un poco el origen de todo lo demás, el diario deportivo Marca. Tem 72 años. Tiene 70, hemos celebrado hace muy poco tiempo el 70 aniversario, evidentemente, efectivamente, es el decano de la prensa deportiva española y desde luego el primer diario nacional deportivo. Nosotros estamos vendiendo del orden de 350.000 ejemplares diarios de media y somos clarísimamente el número uno. En torno a, le sacamos al segundo en torno a 110.000 ejemplares. Esta es la primera pata de ese trípode, de ese soporte en el que estamos. El segundo es Radio Marca, que emite las 24 horas del día. Es una emisora relativamente joven, de apenas 10 años, porque el desarrollo de los medios de comunicación audiovisuales en España tardó un poquito más en desarrollarse y en haber concursos de emisoras, de concesiones, efectivamente. Y la tercera, que lo hemos inaugurado hace apenas unos meses con una participación, es Marca Televisión, una gran cadena de televisión junto con una generalista que ya existía en España, como es La Sexta, en la que, bueno, pues son 24 horas de información deportiva también en esto. Estas son las tres patas principales de cómo está estructurado nuestro grupo. Luego es verdad que tenemos revista, por supuesto la web, que es sin duda la número uno en español, y revistas especializadas en diferentes deportes, golf, montañismo, ciclismo y en alguna cosa. Pero son mensarios. Son mensuales o son, sí, mensuales básicamente, pero que, bueno, que nos aportan, que nos ayudan en difusión y en recursos, naturalmente, que esto es un negocio, no lo olvidemos. Claro. No te lo pierdas, es mi pasión. No rastro do concorrente, o AS também criou sua TV. La televisión es distinta, porque nació, yo estaba allí cuando nació, nació como una televisión de pago, Canal Plus como una televisión de pago, abonados tanto dinero al mes, tal. El gran impulso para que esa televisión se desarrollara fue el fútbol y se hizo de una forma muy exquisita, muy distinguida, con más cámaras, con mucho más pulcro y mucho más cuidado que lo que se había visto hasta entonces, y mejores programas, con gente casi toda de primer empleo, que venía sin vicios adquiridos, sin tal, y se hizo una cosa completamente nueva y muy bonita, y es exquisitamente neutral, si es de lo que veníamos hablando. De Madrid Barcelona es exquisitamente neutral, porque además así debe ser, porque si no, no se abonarían, no comprarían, se enfadarían mucho. Si cometes alguna incorrección contra el Madrid o contra el Barcelona o contra algún club, se borrarían muchísimos de los... Y esa escuela ha quedado. Luego también salió una televisión en abierto que es un poco más alegre, más frívolo los deportes, pero que también mantiene una cierta neutralidad. En cuanto a la radio, lo mismo. La radio hay un programa destacadísimo, se llama El Larguero por la noche, que es el líder en toda España, y procura hacer es que no se identifica, aunque se hace desde Madrid, no se identifica como un medio madridista o madrileño. El conductor es del Atlético de Madrid, por otra parte, no es ni siquiera del Madrid, y yo acudo mucho al programa, pues acuden, lo llamamos el Sanedrín, 3 personas que hablan de las cosas que pasan en Madrid y 3 personas que hablan de las cosas que ocurren en el Barça, y muchas veces intercambiamos, digamos, criterios, hay desavenencias, pero nunca hasta la discusión o tal,
ese alineamiento se da solamente, digamos, en la prensa escrita. Seja em que plataforma for, a preocupação com a interatividade com o aficionado por esportes é cada vez maior. Yo creo que actúa bastante bien con los jugadores y sabe lo que decir a la prensa. Quem lê o diário impresso, o periódico, quem procura a televisão, o rádio e, sobretudo, a web. Bueno, yo creo que el periódico básicamente lo lee una clase media, media-baja, la inmensa mayoría. Es decir, Marca tiene una virtud. Es decir, es un prescriptor de opinión en el mundo del deporte y por tanto toda aquella persona que se dedica al deporte en España lee Marca como primera opción, porque es el periódico que más información da, el periódico que da más exclusivas, el periódico que hay que leer y que es imprescindible leer para tener una verdadera noción y juicio de qué es lo que sucede. Pero es verdad que de esas 350.000 copias aproximadamente que se venden cada día, pues el 90% es de un estrato, de una capa social media, media-baja, que es quien lee los diarios deportivos, en principio, de forma generalizada. La televisión y el Internet es un fenómeno más ligado a la gente joven, ¿no? Es decir, nosotros notamos que nuestros televidentes y todavía no nos ha dado mucho tiempo a analizar el espectro de la televisión, pero Marca Televisión es una televisión hecha para jóvenes, hecha fundamentalmente pues para que haya una participación muy directa, con formatos muy ágiles, muy participativos y muy dinámicos. Y evidentemente en Internet sí que notamos que es gente joven y sí que sabemos que es la inmensa mayoría de gente joven que domina las nuevas tecnologías y que evidentemente tiene más facilidad de acceso a esse meio de comunicação. Se no papel a concorrência entre Marca e AIS ainda não é tão forte, o mesmo não se pode dizer da disputa na internet. Las visitas por internet o las presencias en Twitter y eso, la presencia y la publicidad en internet sube mucho, mientras que el periódico va bajando tenuamente. El periódico en papel va bajando tenuemente, ¿no? Incluso muy poco, menos que ninguno. Estamos más cerca, estamos detrás del Marca, pero mucho más cerca que tiempo atrás, pero digamos, habríamos pasado de 230 a 215 en los 2 últimos años. Veníamos subiendo hasta 230. Media diaria. Media diaria, exacto. Y bueno, se nota mucho en los periódicos deportivos, está bien decir media diaria, pues se nota mucho el día y se nota mucho si gana o pierde el Madrid o el Barcelona en su caso, y según el partido más grande que sea. Por decir así, si nosotros un domingo normalmente vendemos más, vendemos 260, 270, si es un domingo que el Madrid le gana al Barcelona, vendemos más de 300.000, o 350.000. Y si ese domingo el Madrid pierde con el Barcelona, vendemos 240.000, o 30.000 menos o 100.000 más. Y a los periódicos de Barcelona les pasa lo mismo, ¿no? Pero decíamos que hay una cierta tenue caída del periódico en papel, ¿no? Que se resiste todavía, es decir, todavía es un negocio mucho más rentable que la web, que Internet, pero se va notando. Historicamente, a imprensa desportiva começou em papel. Sí, sí, exacto. Mas agora o futuro é a web. Mas a imprensa no papel ainda tem futuro, ou ela tende a ficar separada e diminuir comparada com a web? Yo pienso que hay todavía un recorrido muy largo del papel dentro de la prensa en general y especialmente en la prensa deportiva. No creo que sea una cosa tan drástica que la web se coma al papel, porque dentro del deporte hay muchos deportes nichos que siempre encontrarán en el papel un buen refugio para su información. El web se lo come todo, pero también el web tiene que ir variando hacia, sobre todo, el vídeo. Entonces, una buena información leída siempre la encontraremos en el papel, y una buena información visual la tendremos en estos nuevos formatos que están llegando, como el iPad, como todas estas tabletas nuevas que va a haber, y que van a revolucionar la forma de leer, pero no la forma de hacer la información. La información la vamos a seguir haciendo como la estamos haciendo hasta ahora.
Os números do Marca.com são impressionantes. Já houve meses em que foram mais de 120 milhões de acessos. Um desempenho bastante significativo, se lembrarmos que a população espanhola é de cerca de 45 milhões de habitantes. Vamos a ver, ahora nosotros estamos metidos en un proceso de integración de redacciones. Es decir, la redacción de papel y la redacción de Internet cada vez están más entrelazadas. Pero no solo con el web, con el web y con el papel. Nosotros también tenemos radio, también tenemos televisión. Todo ello se integra. Exacto, y todo se construye en marca. Marca es el potencial y luego son los distintos medios los que, en realidad, la integración viene de la noticia. Tú la noticia le vas a dar un tratamiento de 360 grados. ¿Y cómo es el trabajo del profesional, el periodista? Él tiene que saber, es un profesional multimedia. Cada vez más, pero hay que entender que no todo el mundo está dotado para hacer todas las cosas. Entonces, una buena organización, una buena estructura apoyando al periodista es lo que resuelve ese problema. Nas coberturas esportivas, o que mais se vê é a presença desses profissionais multimídia. Para servir a grupos jornalísticos que cada vez oferecem mais opções ao consumidor, o jeito é se virar. Y a la espera estamos de que el técnico portugués aparezca en sala de prensa al filo de las 12 del mediodía. Estamos en un mundo globalizado, Internet está ganando muchos enteros a lo que es la prensa, ahora mucha gente no compra el periódico, el tema de la crisis económica y todo, y la gente para informarse, ¿qué es lo que hace? Pues acude a Internet, que es el sitio donde más se informa. Eso requiere un mayor desafío, en intentar ser el primero para informar y que la gente pues entre en la web de marca diciendo si quieren informarse de algo, de una noticia que acaba de pasar ahora, lo que buscas es instantaneidad y que al minuto esté esa información ya colgada y subida. ¿Qué quiere? Eso significa que marca tiene que tener un periodista allá donde está la noticia. Eso es muy difícil. Pocos medios pueden tener una persona en cada sitio donde está ocurriendo algo. Marca a día de hoy los tiene. Tiene una red de corresponsales que funciona muy bien y el trabajo nuestro consiste, estamos en la redacción, tenemos unos teléfonos, llamamos a un corresponsal, por ejemplo, pasa el Real Madrid, está negociando un fichaje, tenemos una persona, un periodista de marca del periódico que está en Milán, está en Berlín, donde se produzca el fichaje y le llamamos, nos cuenta, oye, que he hablado con el jugador, habla con el representante, habla con el presidente, están así las negociaciones, tú rápidamente subes la noticia y pues a los pocos minutos ya la gente se está enterando de lo que pasa. O hay un partido, a los 5 minutos ese partido tiene que estar subido. ¿Por qué? Un usuario cualquiera, entra en internet, acaba de ver un partido o acaba de ver un partido de fútbol, de baloncesto, quiere leer al momento la crónica, lo que ha pasado, y para eso pues tienes que trabajar con mucha rapidez. A la crisis económica eso ha afectado mucho, ha habido un recorte, Marca también es una empresa grande, pero también ha habido que hacer ajustes y eso requiere que un periodista, hoy en día el periodista, y trabajando en un medio como Marca, tiene que especializarse y ser multitarea, es decir, que tiene que estar preparado para escribir en el periódico, para escribir la web, para hablar por la radio, hablar en televisión y bueno, en mi caso yo me dedico exclusivamente a la web, pero hace poco estuve en el periódico, me han cambiado del periódico para la web, pero bueno, si yo estoy en un sitio cubriendo una información, yo puedo atender a la radio si me llaman, si hay alguien de televisión también, vamos, que tú trabajas para Marca, estás en la web, pero también puedes trabajar para los distintos medios, que no estás en el contrato tuyo, no pone, trabajas en la web, trabajas en la radio, no, puedes dedicarte a varios campos. El contenido del periodismo de papel es más crítico, más analítico. Más analítico, tal vez. El web, el problema entre comillas, es que tienes que servir con inmediatez. Y la inmediatez no deja tanto análisis. Evidentemente, el web es gratis. Todo el mundo accede al web. Pero si tú quieres cobrar por un periódico, tienes que dar un valor añadido que no esté en el web. Nosotros eso lo hacemos muy bien. Sabemos separar las partes y que el lector entienda que cuando compra el periódico va a encontrar un contenido exclusivo que no va a tener tanto en el web, que es un dispersador de noticias donde prima la inmediatez, la rapidez y lo visual. Pero comprando un periódico estás comprando análisis. ¿Y cómo es la cobertura internacional?
Tenemos una exclusiva do grupo. Tenemos red de corresponsales, básicamente en marca, red de corresponsales, y nos nutrimos también de agencias informativas. Hoy un periódico, y tal como están los medios de comunicación, y tú, Alberto, sabes mucho de eso, no nos podemos permitir el lujo de tener un corresponsal en cada sitio. Pero sí tenemos corresponsales en Brasil, sí tenemos un periódico hermano en Brasil, sí que tenemos corresponsales en Argentina. La inmensa mayoría de esta gente no podría vivir solo de la corresponsalía de marca, pero son gente que están avezada, que llevan colaboradores, que llevan trabajando con nosotros muchísimos años y que nos ayudan en las tareas. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, por hablar de Sudamérica, de América Latina, también en México, también en otros sitios. O prestígio do jornal Marca acabou rompendo as fronteiras espanholas. Por aqui, desde o final do ano passado, passou a circular o jornal Marca Brasil, produzido pelo grupo O Dia, do Rio de Janeiro. A história da Editora O Dia, com um produto esportivo em especial, já tem mais de 13 anos, caminha para 14 anos, com o surgimento do suplemento esportivo Ataque, né, que é o caderno de esportes do jornal O Dia. Um caderno que tem excelente aceitação, alto índice de leitura, e fez com que nós acreditássemos que havia potencial para o lançamento de um jornal específico de esporte. Então a gente precisa alinhar a qualidade desse produto a um momento bastante particular que o Brasil atravessa, e o Rio de Janeiro em especial, né, com a Copa do Mundo e com a Olimpíada. E em abril de 2009, a gente deu esse passo importantíssimo, que foi o lançamento do jornal Campeão. A gente conseguiu amadurecer esse projeto numa parceria com um jornal esportivo espanhol, que é o Marca, né, que é uma referência mundial na cobertura esportiva. Então, a gente associou o Campeão ao jornal Marca e criou o jornal Marca Campeão, que passou a circular no Rio de Janeiro e cresceu para São Paulo. Hoje em dia, nós temos mais uma evolução, que é o jornal Marca Brasil. Un proyecto precioso, ilusionante. Esto que hablábamos antes, si esto no fuera vocación con la que está cayendo y con la crisis que hay, probablemente no nos meteríamos en ningún sitio. Pero en Brasil hay que estar, Alberto. En Brasil es la pujanza, es la fuerza. Brasil es América en todo su poderío. Afortunadamente para ustedes, los brasileños, yo creo que se han dado una serie de circunstancias, su economía está funcionando muy bien, ojalá la nuestra fuera también y el crecimiento fuera así. Es verdad que partimos de puntos diferentes. Tienen dos acontecimientos fundamentales a la vuelta de la esquina, que son los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo de Fútbol. Y bueno, hemos hablado con unos socios importantes de allí, que han querido pues hacer un proyecto y constituir un periódico deportivo de primerísima línea. Uma questão assim que se observa muito no Marca da Espanha, né, é que é um jornal focado para o Real Madrid, né? Então, assim, a própria estética visual do jornal é também voltado para isso, né? E um dos problemas que a gente passou quando trouxe aqui para o Brasil é que aqui o esporte você não pode priorizar nenhum clube, né? Então, assim, a nossa estética visual, assim, tinha que ser, não podia ser voltada para nenhum clube específico. Então, a gente teve que ter essa preocupação, assim, de não ser nenhum jornal do Flamengo, nenhum jornal do Vasco, mas sim um jornal de esportes, né? O objetivo maior era justamente captar um pouco dessa filosofia de trabalho deles com relação à importância, alguns aspectos da cobertura esportiva que aqui no Brasil a gente não tem, que a gente acabou ficando muito aquém, né, do trabalho que eles costumam fazer lá, que eles têm feito há anos lá. E a nossa intenção com a viagem era justamente essa, era de tentar buscar um pouco dessa excelência deles em alguns aspectos dentro da confecção de um jornal esportivo para o nosso produto aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em especial a juventude hoje tem um interesse muito diverso no que se refere ao consumo da cobertura esportiva. Eles torcem para os clubes locais, têm os seus times, vão aos estádios aqui, mas acompanham todos os campeonatos que acontecem pelo mundo. Campeonato italiano, campeonato espanhol, né? São não apenas observadores, são realmente torcedores, né? Então, essa troca de conteúdo, ela é muito rica para todas as partes. Do ponto de vista dos atletas, isso também é muito interessante. Eles sabem que, ao dar uma entrevista para o Marca Brasil, esse conteúdo, as informações, isso tem um canal direto com o Marca da Espanha. Então, ele sabe que fala para o Brasil, mas também fala para a Europa.
Isso a gente tem percebido muito no trato com os jogadores, com os atletas, com os técnicos e com os dirigentes. Isso tem sido também muito interessante. O que a gente tentou pegar do Marca da Espanha, que é uma coisa que mundialmente eles são reconhecidos, é através da infografia, né? Então, assim, isso a gente tentou adaptar aqui, tornar o papel interativo. Eu acho que hoje é o grande desafio de qualquer designer de notícias, né? Então, isso, eu acho que o Marca hoje é referência no mundo nesse sentido. Então, isso a gente tentou trazer para cá, tornar nada mais interativo que o esporte, né? Então, a gente quis tentar, no projeto gráfico, pegar essa mesma alma do Marca. Es una especie de franquicia. En principio, nosotros lo que le prestamos es nuestra marca, nuestro brand. Marca, si tiene algo que es importante, es la marca. La marca, valga la redundancia, y yo creo que eso les va a ayudar mucho y les va a servir pues para que todos los brasileños sepan que es un periódico deportivo de primerísima calidad y que van a hacer una información seria, objetiva y perfecta, y van a cubrir perfectamente pues eventos deportivos. Bueno, luego Brasil es un país, si nosotros vivimos cada día aquí en Marca el fútbol brasileño, tenemos infinidad de jugadores, tenemos un contacto permanente. Y eso nos ha animado a las dos partes a hacer esta experiencia y esta cooperación, y que no dudamos que, bueno, como digo, con el Campeonato del Mundo de Fútbol y con los Juegos Olímpicos, pues va a ser una maravilla, ¿no? Y vamos a funcionar bien. Río de Janeiro.